Gracias por vernos en Ver y Creer. Le voy a platicar sobre algo que nunca jamás había sucedido en 2000 años. Que el Papa fuera a Chipre. Nunca había sucedido, en efecto. No sabemos por qué. No, bueno, sí, más o menos sabemos. Cuando se da el cisma con las iglesias de Oriente, el rompimiento es tan fuerte. Rompen las iglesias de Oriente con la iglesia de Roma y con el obispo de Roma, que no había posibilidades de un encuentro. Pero ya con el pontificado de Juan Pablo II, él buscó mucho a los ortodoxos. Y los ortodoxos respondieron bien. Había un impedimento fuerte para que el Papa estuviera en Moscú y era el comunismo soviético. Pero por acciones concretas de Juan Pablo II cayó el muro de Berlín, cayó el comunismo y la dictadura soviética. Actualmente la Iglesia Ortodoxa en Rusia vuelve a florecer. Y Benedicto XVI ha continuado con este diálogo entre católicos y ortodoxos. Ya se habla mucho. ¿Y quién es el que lo dice? Pues concretamente el Papa Benedicto XVI y el patriarca de la Iglesia Ortodoxa, Crisóstomo II. Ambos ya lo han manifestado. Es posible que pronto veamos la unidad de la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Será un gran triunfo para la humanidad, la unidad de los cristianos, al menos ahora católicos y ortodoxos. Sobre eso se trata la nota que enseguida le presento, un poco de historia, la Iglesia Ortodoxa, cómo es que se dio esa separación, ese cisma con Oriente, y además los recientísimos intentos y acciones, abrazos, reconciliaciones y hasta besos por parte de ortodoxos en la figura de su patriarca y de católicos en la figura del Papa. Conózcalo. En los primeros siglos del cristianismo, desde el IV hasta el XV, Constantinopla fue la capital del Imperio Romano de Oriente, tiempo durante el que hubo diversos debates teológicos y concilios a fin de dirimir diversas interpretaciones de la doctrina cristiana. El cuarto concilio ecuménico, celebrado en Calcedonia, terminó con una separación de las iglesias monofisitas que reconocían en Cristo una sola naturaleza, la divina. Las iglesias monofisitas son actualmente la Iglesia Ortodoxa Copta, la Ortodoxa Siria, también llamada Jacobita, la Ortodoxa Etíope y la Ortodoxa Siria del Malabar, al sur de la India. Entre los siglos VIII y XI se produjo un cisma entre las ramas oriental y romana de la Iglesia. La fecha oficial de esta larga y dolorosa separación es el año 1054. Fue un proceso complejo en el que no faltaron injerencias de los gobernantes en turno en las dos orillas de la fe, hasta entonces unida bajo Pedro. Los ortodoxos proceden, así, de la separación de Calcedonia y del cisma de Oriente. La Iglesia Ortodoxa Oriental, con sede en Constantinopla, fue identificada posteriormente como Ortodoxa Griega y luego como Ortodoxa Rusa o Serbia, cuando la conversión se extendió al norte de Europa. Pero tras la caída de Constantinopla en poder de los turcos en el año 1453, la Iglesia rusa asumió el liderazgo del mundo ortodoxo. La Iglesia rusa, ucraniana y otras iglesias ortodoxas en la Europa del Este permanecieron virtualmente recluidas durante más de 70 años de gobierno comunista, hasta que con la caída del muro de Berlín y la disolución del marxismo-leninismo, la Iglesia Ortodoxa ha vuelto a respirar. En la antigua Unión Soviética se han vuelto a abrir o han sido construidas más de 6.000 iglesias y monasterios, aunque antes de la Revolución de 1917, la Iglesia Ortodoxa contaba con 70.000 iglesias. La Iglesia Ortodoxa, que renace tras años de persecución, afronta hoy el desafío de la modernidad. Juan Pablo II fue un gran promotor del diálogo entre católicos y ortodoxos, y Benedicto XVI ha continuado con la búsqueda de la unidad entre ambas iglesias. Ahora, es muy probable que en breve el Papa Ratzinger pueda estar en Moscú, un sueño que el Papa Wojtyła ya no pudo ver concretado.